Esta palabra deriva del griego y se divide en dos: gluco o glico, que significa azúcar, y lisis, que significa ruptura. Es decir, es la ruptura, degradación, metabolización del azúcar. Se produce en el citoplasma de todas las células del organismo. La glucólisis es la ruta metabólica encargada de auxiliar a la glucosa. Su finalidad es obtener energía en forma de ATP. Hay 10 reacciones enzimáticas que convierten la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Pero ¿cómo inicia? Cuando comemos carbohidratos, estos se van a metabolizar produciendo glucosa y va a fosforilarse. Y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Todo esto para que la glucosa se quede atrapada en la célula. En este proceso intervienen dos enzimas, la hexoquinasa y la glucoquinasa. La hexoquinasa actúa sobre todos los tejidos del cuerpo y la glucoquinasa actúa solo en el hígado y páncreas, que utilizan ATP que se va a convertir en ADP. Como paso número 2, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructuosa 6-fosfato gracias a la enzima isomerasa. Después se va a convertir en fructuosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fosfofructuosa quinasa 1. La fosfofructuosa quinasa 2 va a convertir a fructuosa 2,6-bifosfato, que va a activar otra vez a fosfofructuosa quinasa 1,6-bifosfato, y esta se va a convertir en hidroxiacetona, que va a convertir el gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en gliceraldehído 1,3-bifosfato por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima va a ocupar NAD en vez de ATP. Cuando utilizas NAD, esta te va a quedar como NADH. Y todo esto va a producir glicerato 1,3-bifosfato. La producción de glicerato 3-fosfato va a ser gracias a la enzima fosfoglicerato quinasa, que va a convertir ATP en ADP. Y nos van a dar como resultado 2 moléculas de ATP. El glicerato 2-fosfato va a ser gracias a la enzima mutasa. El glicerato 2-fosfato se va a convertir en fosfoenolpiruvato por la enzima enolasa. Y como resultado vamos a obtener piruvato, que va a ser gracias a la enzima piruvatoquinasa. El ADP va a convertir a ATP. En total nos quedan 2 moléculas de piruvato y 4 de ATP, pero como utilizamos 2 de ATP en algunas reacciones anteriores, nos quedan en total entonces 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Ciclo de Krebs. El primer paso en el ciclo de Krebs va a ser la condensación de acetilcoenzima A con el oxalacetato por medio de la enzima citrato sintasa y se va a formar el citrato. Este se va a deshidratar para formar el cis-aconitato gracias a una enzima llamada aconitasa. El cis-aconitato se va a deshidratar por medio de agua o H2O y al hidratarse va a formar el D-isocitrato y por una oxidación se forma el oxalosunitato, que la enzima que va a participar es el isocitrato deshidrogenasa, y así es como van a surgir los primeros 3 ATPs. El oxalosunitato se descarboxila a través de la enzima para convertirse en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a pasar a sucil-coenzima A por una descarbolización oxidativa por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Aquí es cuando otra vez se producen ATPs. El sucitil-coenzima A forma el sucinato por medio de fosforilación. El succinil-coenzima A pasa a sucinato por medio de la enzima succinil-coenzima A tioquinasa. Aquí se va a liberar un ATP. El sucinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATP. Por medio de la enzima sucinato deshidrogenasa, el fumarato va a pasar a malato cuando se deshidrata por medio de la enzima fumarasa. El malato se va a oxidar y aquí es donde actúa la deshidrogenasa y regresa
a malato. El, el malato se oxida y actúa la malato deshidrogenasa y regresa el malato a oxalacetato. Aquí se van a liberar 3 ATPs y así es como una cadena se va a volver a repetir el proceso. Energía, que es transformada en un gradiente de protones que energía utilizada en la cadena en el proceso de oxidación oxidativa para la formación de lo que es el ATP. Bueno, componentes de la cadena de transporte de electrones. Es la membrana interna de las mitocondrias. Donde tenemos las mitocondrias sería esta parte. Y aquí tenemos lo que sería la membrana. Eh, bueno, el, donde se desarrollan estas reacciones de oxidación, reducción, se encuentran diferentes transportadores de electrones, algunos de los cuales también transportan protones. Que tenemos 5 complejos, que sería, el primero sería favoproteínas unidas a un grupo de flavina, hemoproteínas o citocromos, proteínas unidas a un grupo hemo, los ferrosulfoproteínas, proteínas unidas a complejos de hierro y azufre, y proteínas unidas al cobre, y la ubiquinona que tenemos aquí, que serían que sería la coenzima Q, que son biomoléculas lipídicas no unidas a proteínas. Bueno, los complejos, tenemos el complejo 1 que es Q, que es reductasa, que por aquí lo tenemos, que sería este. Después tenemos complejo 2, succinicio de Q de reductasa, que tenemos aquí en el segundo complejo, que sería. Luego tenemos complejo 3, Q, CoQH2 de citocromo C reductasa. Y luego tenemos el complejo 5, citocromo C oxidasa. Bueno, la regulación de la velocidad del transporte de electrones. Bueno, para que se lleve a cabo la cadena transportadora de electrones es necesario contar con 3 factores impredecibles. Factores reducidos que van a ser oxidados en el proceso. Los cofactores reducidos provienen del ciclo de Krebs y al aumentar la concentración de estos factores se incrementa la velocidad de la cadena transportadora. Recordemos que los factores reducidos de los sustratos de la cadena transportadora se disminuyen en la concentración de los cofactores reducidos. La velocidad de la cadena transportadora también disminuye. El oxígeno como aceptar final de electrones que va a ser convertido en agua. Bueno, lo que quiere decir es que entre mayor concentración tengamos acá, mayor oxígeno vamos a producir. Aparte de que cada complejo que tenemos acá nos va a dar un ATP por cada Na. Lo que Bueno, el oxígeno recibe los electrones cedidos por el complejo 5, que en estos lo que posibilita que los componentes del complejo se oxiden y puedan aceptar los electrones del complejo 3. En este caso de que se disminuyen las concentraciones de O2, la cadena de transporte se deprime. Se reprime cuando la disminución de la velocidad del transporte de electrones bastaría considerado que si el complejo 5 no puede ceder sus electrones al O2 y se mantiene reducido y no puede aceptar los electrones de la sede del complejo 3. Este proceso continuaría extendiéndose como un embotellamiento en una autopista. Bueno, energía transformadora en un gradiente de protones, que si se consideran el transporte de electrones y la formación de gradientes de protones se encuentran acoplados en la posibilidad de realizar uno de estos procesos y causaría la inhibición del otro. Lo que queremos es que haya más concentración, que es en la membrana, de concentración de electrones. Y pues ya.
La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosín trifosfato. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria. La enzima más importante de este proceso es la ATP sintetasa. Para que la ATP sintetasa trabaje, necesita de otros sustratos específicos. ¿Cómo funciona? Requiere que se muevan electrones y protones a través de sus proteínas. Para que funcione, se necesita a través del NADH y FADH2. Pero para moverlo no es tan fácil, por lo que necesita de complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Primero, se transfieren los electrones entre las enzimas. Llega al complejo 1, NADH, y lo transforma en NAD positivo. Primero le quita el hidrógeno. Le roba un electrón a NAD, por lo que se vuelve NAD positivo, y le roba otro electrón al hidrógeno, por lo que el hidrógeno se vuelve positivo. Cuando estos dos electrones se mueven al complejo 1, toma 4 hidrógenos que están cercas y los mueve al espacio intermembranal. 2 electrones los mueve al complejo 3, lo que permite tomar 4 hidrógenos y moverlos de nuevo al espacio intermembranal. Y al igual que el complejo 1, pasa por los 2 electrones al complejo 4. Este es el final de los complejos, pero en este caso hace que una molécula se vaya a una molécula de agua. ¿Cómo pasa esto? El complejo 4 necesita de 4 electrones, por lo que necesita esperar el próximo grupo de electrones, y una vez que los tenga, se les donará una molécula de oxígeno. Esta molécula está supernegativa, por lo que necesita unirse a hidrógenos positivos para que se vuelva una molécula estable de agua. 2 de ellos van en el espacio intermembranal y 2 de ellos serán usados para formar la molécula de agua. En este caso se le llama media molécula de oxígeno. El complejo 2 sirve para el FADH. Este dará electrones al complejo 2, que luego irán al complejo 3 y luego al 4. Básicamente es el mismo proceso. La diferencia es que en el complejo 2 no se pueden mover los hidrógenos al espacio intermembranal, y 2 de hidrógenos se moverán al resto de los complejos que se irán a la molécula de agua. FADH2 moverá 6 hidrógenos al espacio intermembranal y 2 a la molécula de agua. Finalmente, todos los hidrógenos positivos que se encuentran en el espacio intermembranal se repelen, por lo que necesitan pasar a la ATP sintetasa. Básicamente pasarán 4 hidrógenos para que regresen a donde estaban antes. Al hacer esto, se requiere una energía. Entonces, esta energía producida toma una molécula de ADP y un grupo fosfato y lo combina al fin produciendo ATP.